Con Juan Cruz. Pero cómo no, vamos, sí. Vengan. El hombre que está en el spot también. Vos saliste, claro, vos estás. ¿Yo salgo? ¿Me voy? No, No, que no, está en el vos spot, saliste, sos uno de los claro, protagonistas. Vos también, Miguel. Sí, yo Vos también, tengo Fernanda. unas Y imágenes. todavía no salió al ¿No te aire. viste? No, todavía no. Sí, no. ¿Vos te viste? Yo me vi. Ah, sí, yo te vi a vos ¿Y ya también. Sí. descargaste la app? No, jamás en mi vida descargué una No, aplicación. Juan Cruz, a ver, Jamás traigan en el teléfono de mi Juan vida. Cruz. Se lo vamos a descargar nosotros Jamás, en vivo. no pienso, no quiero Se lo nada vamos a en el descargar teléfono, vivo. Se lo nada. vamos a que lo ponga en vivo, ahí lo vamos a hacer con Lo Andrés único Oliva. que descargué una vez fue WhatsApp hace 3, 4 años. Claro. Y después nunca más bajé ninguna Sí, y aplicación. cosas de Belgrano tampoco. No, ¿No? porque hay aplicaciones de Belgrano, por ejemplo. Y tiene que haber. No, ¿No? prefiero- ¿La radio Belgrano no tiene una aplicación? Capaz que sí, pero la escucho vía internet Ah, y si no voy al es papel, así, soy ¿viste? un conservador. No, soy un así le gusta conservador. ese perfil de duro. Esto se No, lo tenemos que preguntar a Andrés a Oliva, claro. No exacto. era una pregunta para... sí, para pasa que otros. Oliva lo hace con una sola mano, ¿no? Sí, es como no, el saludo. René Lavand, el Se René Lavand de fracturó. la tecnología. Jugando al fútbol, el hombre de me gusta y le tienen que Ah. intervenir quirúrgicamente. Hay, bueno, que, la hay verdad. que reconocer nuestros propios límites. Sí. Hay gente que ya no puede jugar al fútbol, otra gente que ya no puede jugar al básquet. Claro. Bueno, hay gente Golf. que dice que Vayan ya al no golf. podemos hacer periodismo tampoco. Vayan a- pero- sí, también. Sí, eso es cierto. Bueno, Eso es cierto. el tiempo está Tremendo. después. El tiempo ¿Quién nos está después. convoca hoy, amigo? ¿Quién nos convoca? Sí. He tenido interrogantes. Me he preguntado yo haciendo periodismo que se supone que es trabajo con la actualidad, ¿por qué me metí con la historia? Y una frase que me dejó tranquilo de Rogelio García Lupo, gran periodista argentino, uno de los próceres del periodismo argentino, que también trabajaba mucho con la historia, es: la historia nos sirve en tanto sea un punto de partida para comprender el presente. Contar la historia a base de anécdotas, contar qué comida comían los próceres, ese tipo de estupideces, al menos a mí particularmente, como periodista no me interesa. Sí me interesa, y a partir de este gran idea de García Lupo, que entender la historia para comprender este presente, como un punto de partida para comprender este presente. ¿Y cómo se podría vincular, por ejemplo, la reforma universitaria con Bolsonaro? Y uno parece que por una cuestión muy tensa o muy extraña o muy difícil de hilvanar, y no, para nada es difícil de hilvanar. Entrevistamos a César Kach, historiador de aquí de Córdoba, Sí. uno de los tipos que más sabe de la historia de Córdoba, del Con una siglo producción XX. también, investigación importante a lo largo de los años. Completamente, eso, ¿no? completamente. Es el director de la maestría en partidos políticos Exacto. del CEA, de nuestra universidad. Una persona que además tiene una cualidad que es la de poder explicar la historia también para que sea comprensible para todos. Tiene un libro que se llama Sabatinismo y Peronismo, que es su tesis de doctorado, que es muy bueno para que le interese la historia y comprender cómo fueron los manejos políticos en Córdoba en la década del 30 hacia adelante. Y fuimos a hablar con él, no de la reforma, sino de la antirreforma. Quienes representaban, quienes encarnaban en ese 18 los contrarios a la reforma. Porque la introducción es: hoy parece que la reforma fuera todo consenso. Hoy todos estamos de acuerdo con la reforma universitaria y con lo que significó ese movimiento político desde el 18 a lo largo de estos 100 años. Llegamos a este 2018 y todo el mundo de acuerdo con la reforma universitaria. En el 18 y a lo largo de buena parte de los años del siglo XX no fue así. No fue así. Hubo un sector social político completamente enfrentado a los ideales de la reforma universitaria. A los ideales, a ese gran universo ideológico político que fue la reforma universitaria, que no es fácil de encapsular en una o dos ideas, fue mucho más amplio. Bueno, ¿quiénes fueron esos que se oponían? Y lo dice muy claramente, son aquellos que entendieron que el discurso religioso de la Iglesia Católica estaba por encima del discurso político. Y eso es Bolsonaro. Bolsonaro es el que te dice: primero Dios, ante todo Dios, y después viene el resto. Cuando tiene que ver con una creencia individual, respetable absolutamente, el Dios de Bolsonaro y cualquier otro Dios, pero que no puede meterse en la cosa Pero que pública. es del ámbito de la creencia, no es una Exactamente. cuestión de fe. Una cuestión de fe individual. Individual. Fuero íntimo. Exacto. De ahí trasladarlo a la cosa pública, trasladarlo a cuestiones que tienen que ver con la administración del Estado, es un grave error. En nombre de ese Dios o de esos dioses se han cometido graves Así delitos. le ha ido a la historia de la humanidad cuando justamente lo religioso fue por encima de lo social, o si se quiere, Exactamente. lo colectivo. Bueno, Juan Cruz. ¿Y por qué viene a ser? Porque los antirreformistas decían: no, la universidad, la provincia, el mundo es obra de Dios, no se la puede tocar, hay que dejarla así como está. Incluso al punto tal que el hijo del rector Antonio Nores, para que Córdoba vean que no ha cambiado tanto, rector destituido Antonio Nores en el 18, 50 años después el hijo va a ser gobernador de esta provincia. Por supuesto, no elegido democráticamente. Y cuando asumió lo hizo en nombre de Dios. Mira. Y recuerdo algunos senadores también en las últimas votaciones importantes cuando Claro. estábamos discutiendo aborto clandestino o aborto legal, se escudaban justamente en que lo hacían porque creían que Dios era el hombre, el poder que nos estructuraba. Así es.
triste volver a unos años atrás o a unos siglos atrás, ¿no? Sí, pero es necesario comprender esa historia para entender mejor este presente, punto de partida Y para para entender tener el presente. argumentos para poder también explicar por qué la cosa no viene bien así. Vamos a ver este adelanto, querido Dale, amigo. hoy es lunes 20:30 por Canal 1, un nuevo Bueno, capítulo del Tiempo está después. Una alegría, por lo menos después de este fin de semana, el lunes, presentar un nuevo capítulo, Sí, ¿no? es la única, digamos. Una, vamos a rescatar lo bueno. Sí, está bien, dale. Dale, ahí vamos. César, se ha hablado mucho de la reforma y parece que en torno a ella hay un gran consenso, pero lo cierto es que hace 100 años atrás no hubo un consenso y así como hubo reformistas, hubo antirreformistas también, ¿no? Así es, hoy parece haber un consenso en cuanto hay 17 países de América Latina que han incorporado a la reforma universitaria en sus constituciones nacionales. Pero la cultura política reformista, si bien extendida en América Latina a lo largo del siglo XX, fue objeto de disputa y de contestación con distintas matrices. Digamos, si uno piensa la cultura política del antirreformismo, debería pensar primero en una cultura política sacralizada. Cuando digo sacralizada, estoy diciendo una cultura política, una forma de ver la política como una emanación de los dogmas religiosos. Por ejemplo, todos sabemos la historia de Antonio Nores, el rector al cual se oponen e impiden asumir los estudiantes en el 18. Uno de sus descendientes, al asumir la gobernación de Córdoba en 1962 como interventor federal en la época del presidente Guido, a la hora de asumir, jura diciendo que asume como gobernador por mandato divino, ¿no? Es decir, que esta cultura sacralizada, que sacraliza la política, que trata de instituir lo político a partir de lo dogmático religioso, es una cultura que se extendió a lo largo del siglo XX y que fue un feroz opositor de la reforma universitaria. Cuando uno lee el diario del arzobispado, el diario de los principios de los años 50, 60, inclusive del siglo XX, consideran que la semilla del mal fue la reforma universitaria, ¿no? El origen de la subversión en Argentina tuvo una fecha, 1918. Vinculan los movimientos armados, políticos armados de los 60-70 con la reforma universitaria. Exactamente, con el origen de la subversión. ¿Quiénes encarnaban en el 18 ese antirreformismo? Mencionaste a Antonio Nores, el arzobispado de Córdoba. Bueno, en aquella época era el obispado, porque todavía no se había constituido como arzobispado. Pero en realidad habría que señalar que cuando uno lee la Gaceta Universitaria, la crítica principal no se dirige al obispado, sino a la Compañía de Jesús, porque eran los jesuitas quienes ejercían su control sobre la universidad.